Nos encontramos en nuestra segunda encuentro de este camino de expansión con Gabriel Francisco Afanador, quien nos va a hablar de recordar el mensaje de Jesús. ¿Por qué este mensaje? Porque él ha recibido muchas canalizaciones, tiene un encuentro muy cercano y una relación muy cercana con Jesús, ha recibido una información muy valiosa y en este camino de expansión es transformar esas historias que nos contaron y verlas desde un lugar obviamente profunda, pero con una apertura del corazón. Como nos lo decía Gabriel Francisco, para él esto es su pasión, esto es su misión. La vez pasada fue muy especial ese encuentro porque él nos contaba cómo ha sido esa relación, cómo han sido esas canalizaciones, desde hace cuánto comenzó, que no fue 12 años o 14 años este encuentro, sino que desde niño el juego de él era la crucifixión. ¿Qué niño le da por hacer ese juego? Pues a Gabriel Francisco. Luego tiene ese amor muy grande por Jesús y este canal de tertulias con Juana pues ha tenido un recorrido muy especial, comenzó hace años. Y con Gabriel Francisco fue el primero con el que hice Instagram, con el primero que hice los ciclos, que fue el año pasado, con el primero que estoy haciendo el camino de expansión. Y coincidencialmente también es la primera grabación de YouTube y de Spotify. ¿Cómo estás, mi querida Juana? ¿Cómo te ha ido? Hola, Gabriel Francisco. Estaba contando que además que tú no lo sabes, pero eres la primera grabación de tertulias también en YouTube, eres la número 1 en Spotify, o sea que hay una cantidad de coincidencias que a veces uno dice. Se me ha estrenado por todos lados contigo. Contigo sí, hemos hecho ese camino de comenzar varias cosas y es una coincidencia. Pero bueno, aquí vamos a hablar en este segundo encuentro de este mensaje, recordar el mensaje de Jesús, que Gabriel Francisco ha recibido en diferentes canalizaciones, un encuentro, como les decía, que lleva muchísimos años, que además pronto es este libro, el lanzamiento de este libro, que los invito también a seguirlo en su Instagram para que estén pendientes cuando él nos comunica a todos que ese libro ya está en el mercado. Y en esto vamos a transformar, como les decía, creencias. Hoy vamos a hablar del plan del alma. Entonces uno dice, ¿un plan del alma de Jesús? O sea, ya estamos creando como una invitación a abrir el corazón porque es la única forma como podemos escuchar este mensaje de una forma diferente. Abrir el corazón para entender que solamente aquí vamos a escuchar las verdades que a veces en otra forma se dicen diferente. Y entonces, cuéntanos de ese plan del alma de Jesús. Cuando me dijiste el plan del alma, yo dije, ¿cómo así? ¿Jesús tiene un plan del alma? Y es obvio, ¿verdad? O sea, suena obvio, pero no es tan obvio, porque Jesús lo hemos puesto en un lugar inalcanzable. Yo creo, mi querida Juana, bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por este espacio tan maravilloso y gracias a todos los que están conectados para escuchar esta información. Esta es una de esas conversaciones que yo siento que es súper importante, porque mira que cuando uno habla de Jesús, hay muchas distorsiones alrededor de la vida de Jesús y de su mensaje. Y una es que se considera que Jesús creó una religión. Entonces, cuando tú hablas de Jesús, lo primero que se le viene a la mayoría de las personas a su cabeza es que tiene algo que ver con el tema cristiano o con el tema católico. Entonces, vamos a entrar un poco ahorita en la profundidad de cuál fue el plan que hizo su alma junto con el plan celestial y entender desde esa perspectiva que realmente Jesús no vino a crear una religión, sino vino con un propósito más elevado, superior y con una gran importancia tanto para la humanidad como para el planeta. Entonces, cuando la gente me escucha hablar de Jesús, dice, bueno, pues sí, interesante, fue un personaje que marcó la historia de la humanidad, que creó, que partió en dos la historia de la humanidad, pero 2000 años después, ¿para qué me sirve recordar el tema de Jesús? O sea, sí, más allá de que hablan del amor y que Jesús es amor, porque es importante hablar de Jesús hoy en día. Y yo quisiera comentar en ese sentido que lo que Jesús vino a hacer hace 2000 años y que tiene que ver con el plan del cual vamos a hablar, pues está muy alineado con lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que Jesús está regresando. No es porque sí, sino porque
las condiciones acá en el planeta están dadas de cierta manera que hace que sea importante el regreso de su mensaje y que pueda conocerse la verdad de lo que él vivió, de lo que él enseñó, de lo que él compartió, del regalo que venía a hacer para el mundo, de cuál era su misión hace 2000 años y cómo está alineada esa misión con lo que hoy estamos viviendo como humanidad. Entonces, cuando uno habla de este tema, pues es un tema que puede ser taquillero porque nunca se habla de la misión de Jesús, nunca se habla del plan del alma de Jesús, son temas que no se han tocado. Pero yo quisiera ponerlo también en el contexto de qué es lo que está sucediendo hoy en día versus lo que estaba pasando hace 2000 años. Hace 2000 años, la humanidad había entrado en una espiral descendente en su conciencia, donde había prácticamente olvidado su origen, donde había olvidado de dónde venía, para qué venía, cuál era el propósito de estar en la tierra, qué era lo que venía a compartir. Y eso estaba generando demasiado sufrimiento en la humanidad. Por eso es que Jesús utiliza una frase que se repite a lo largo del libro varias veces, y es que todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento del olvido. Es una frase que menciona varias veces y que al principio suena como una frase linda, pero que si uno se pone a revisarla en profundidad y a explorarla en el contexto de lo que fue la llegada de Jesús, uno entiende que cuando nosotros olvidamos, que es lo que nos pasa hoy en día, cuando nosotros olvidamos de dónde venimos, quiénes somos, para qué vinimos a la tierra, qué misión tenemos, qué vinimos a experimentar, qué vinimos a compartir, pues sí o sí terminas experimentando el sufrimiento, porque no recuerdas por qué tu alma eligió venir a la tierra. Entonces, cuando no recordamos para qué venimos, experimentamos el sufrimiento de ese olvido. Eso es lo que él quiere decir con ese mensaje. Entonces, hace 2000 años, la humanidad había olvidado su origen. Y en medio de ese contexto, surge un plan mayor. Cuando hablo de un plan mayor, me refiero a que no fue que el alma de Jesús hubiera inventado venir a la tierra, no fue como que yo voy a crear un plan para ir a la tierra, para hacer tal cosa, sino que en ese momento Dios y el universo a nivel celestial se propuso Dios volver a traer un mensaje a la humanidad para que la humanidad pudiera recordar. Porque como habíamos perdido el recuerdo del origen, la humanidad estaba experimentando mucho sufrimiento, estaba inmersa en mucha violencia, estaba autodestruyéndose también en ese momento. Entonces Dios se planteó la posibilidad de traer ese mensaje a la tierra para que comenzáramos de nuevo a recordar nuestro origen y volviéramos otra vez a experimentar y a vivir desde lo que realmente somos. Entonces, cuando se plantea ese plan, pues necesita un alma voluntaria que venga con la capacidad de poder comunicar ese mensaje y poder transmitir a las personas donde ese mensaje iba a llegar de cómo volver a ese camino para recordar quiénes somos. Y ahí es donde entra el alma de Jesús como una de las candidatas o voluntarias a cumplir con esa misión, y es donde arranca el plan como tal. Entonces, cuando tú comprendes esto, empiezas a entender ciertos elementos de cómo fue el plan sobre el cual Jesús decide venir aquí a la tierra, enmarcado en ese plan general o grande de Dios, pero también te da una noción de por qué llegó a donde llegó, por qué llegó al pueblo judío, por qué a la familia en la que llegó, por qué escogió a María, su madre, para que fuera su madre, por qué José, por qué cada uno de los elementos dentro de ese plan. Eso es muy importante comprenderlo y es lo que nos va a permitir realmente conocer en profundidad el mensaje y las enseñanzas de Jesús. Mucho se ha hablado de Jesús y se dice que Jesús es un ser cuyo mensaje principal es el amor. Y sí y no. Yo me acuerdo que en una de las conversaciones él me dice, el centro de mi mensaje es el sufrimiento humano. Y yo me quedo con los ojos abiertos y le digo, ¿cómo así? Yo tenía entendido que el centro de tu mensaje era el amor. Y me dice, sí, es el amor, pero de cómo llegar a él a través del sufrimiento. Cómo llegar a él a través de la experimentación del sufrimiento y abrazando el sufrimiento humano para poder conectar con el amor incondicional, lo cual es diferente. O sea, no el amor como algo
ideal, como fantasioso, como que soy solo divinidad, sino cómo dentro de la experiencia humana me permito abrazar mi humanidad para volver a conectar con el amor que yo soy. Entonces, eso me sorprendió muchísimo en una de las conversaciones. ¿Y qué tiene que ver eso con el plan del cual estamos hablando? Si tú miras el pueblo judío, que fue al que llegó Jesús, donde nació Jesús, el pueblo judío en ese momento estaba oprimido por Roma, estaba en gran parte gobernado por Roma, bajo el imperio romano, a pesar de que había una pequeña franja de libertad en el pueblo judío, donde se respetaban algunas costumbres religiosas y los sumos sacerdotes del pueblo judío tenían cierta importancia. De todos modos, Roma jugaba un papel muy importante y lo tenía de alguna manera oprimido a nivel militar, un poco a nivel político, a nivel impositivo, es decir, en impuestos. Entonces, el pueblo judío estaba muy insatisfecho con lo que estaba pasando y no era la primera vez que lo había experimentado. El pueblo judío ya había tenido experiencias donde había estado oprimido por otros pueblos, como el caso de Egipto, que los llevó en un momento determinado a la liberación por parte de Egipto, pero era un pueblo que había estado sometido varias veces y que ha estado sometido a lo largo de la historia y que juega un papel importante dentro de todo este plan. ¿Por qué era importante ese tema a la luz de lo que es el juego, de lo que es el plan del alma de Jesús o de la razón por la cual venía Jesús? Porque Jesús venía a transmitir principalmente dos expresiones del amor. Enseñarnos a recordar dos expresiones del amor que juegan un papel fundamental para poder volver a ser quienes somos realmente, a recordar nuestro origen y a poder experimentar la libertad acá en la tierra. Y esas dos expresiones del amor son la soberanía y la libertad. Entonces, dentro del plan se propuso que Jesús iba a comunicar cómo volver al camino para volver a conectar con la soberanía, ser soberanos de nuestro reino, y a través de esa soberanía, cómo conectar con la libertad, cómo volver a experimentar la libertad, pero no como el pueblo judío en ese momento imaginaba que iba a suceder, porque el pueblo judío lo que añoraba era la llegada de un Mesías, que lo liberara de esa opresión de Roma, pero que lo liberara de una forma militar, que fuera a través de la lucha, de un proceso militar que lo llevara a experimentar de nuevo la libertad y donde ellos pudieran reunificar las 12 tribus de Israel. Pero Jesús viene con un plan diferente. Jesús decide encarnar porque su mensaje iba a invitar a través de su propia experiencia a cómo recuperar esa soberanía desde adentro, reconociendo y recordando quiénes somos para poder llegar a ser otra vez esos seres libres que es parte de nuestra naturaleza, pero no desde un punto de vista militar, sino desde un punto de vista espiritual y de conexión con nosotros mismos, con nuestro interior y con el reconocimiento de nuestro Padre dentro de nosotros. Entonces, ese es el gran plan que se propone Dios para ayudarle a la humanidad a recordar. Jesús entra dentro del plan por ser esa alma preparada y con la conciencia que se requería y la manera de comunicar ese mensaje. Pero la forma como se iba a hacer no era desde un punto de vista ni militar, ni diciéndole a la humanidad que era lo que tenía que hacer, sino encarnando en su cuerpo, experimentando su propia humanidad para recorrer el camino de regreso al corazón y poderle mostrar a las personas desde su propia experiencia humana cómo hacer ese camino de regreso al corazón para poder reconocer el Cristo que habita dentro de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de Cristo, hablo de la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros como parte de su creación. Y cuando hablamos de Cristo, Cristo y Mesías son la misma palabra. Lo que pasa es que Cristo es la palabra que se utiliza en griego, en hebreo se llama Mesías, pero estamos hablando de lo mismo. Es como estamos ungidos por la presencia de nuestro Padre, la presencia de Dios. Entonces Jesús venía a encarnar como humano, a hacer el camino de regreso al corazón y dentro de ese camino de regreso mostrarnos cómo se encarna el Cristo, la presencia de Dios en nuestra experiencia humana, para que nosotros pudiéramos recorrer ese mismo camino para volver al corazón, reconocer la presencia de ese Cristo que habita dentro de nosotros, poderlo encarnar conscientemente
y poder a través de esa encarnación de ese Cristo recuperar nuestra libertad y nuestra soberanía para poder experimentar el cielo en la tierra. ¿Qué significa soberanía para que quede claro? Porque lo has repetido varias veces. Dos cosas, la soberanía y la libertad que estás hablando. Y el otro punto que quería que nos dijeras también, encarnar el Cristo es el ungido de Dios, es entender eso, que Él fue en ese momento y que en este momento también se está recordando porque no entendemos, no comprendemos que somos esa encarnación de Cristo, ese Cristo interno en nosotros. Explícanos un poco para que quede bien claro este punto de por qué y la experiencia de estar encarnado, por qué la encarnación de Jesús es también tan importante para que nosotros podamos entender también nuestro camino. ¿Olvidamos también quiénes somos? Sí, todo eso, todas esas preguntas que me estás haciendo son súper importantes. Lo primero es que cuando hablo de soberanía, me refiero a que nosotros aquí en la tierra, por nuestra propia experiencia humana y por el ego que tenemos, tendemos a sentirnos separados de todo. Sentirnos separados de Dios, sentirnos separados del resto de la creación, de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de los otros seres humanos, incluso de nosotros mismos. Y esa Sí. aparente separación o esa ilusión nos lleva a querer buscar las respuestas afuera y que sea el mundo externo el que me diga qué es lo que tengo que hacer para vivir la vida aquí en la tierra. Entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a volvernos dependientes de un mundo externo y perdemos nuestra soberanía, perdemos el gobierno sobre nuestras vidas. Comenzamos a delegar quién nos gobierna a nosotros, quién dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cómo debemos sentir, cómo nos debemos comportar. Comenzamos a delegar eso y lo exteriorizamos, lo entregamos. Ahí perdemos nuestra soberanía, dejamos de ser los gobernantes de nuestro reino. Esa es una pregunta que ahorita de pronto lo vamos a explorar en el tema político y lo voy a explicar un poco porque tratar de hacer un paralelo entre lo que estamos viviendo hoy en día y lo que pasó hace 2000 años, porque uno podría decir, pero es que el contexto es diferente. No es muy diferente, realmente es muy parecido. Entonces, recuperar la soberanía o hablar de soberanía me refiero a cómo volver a entrar en contacto con nosotros para que nos volvamos a ser gobernantes de nuestra vida, para que nosotros mismos nos gobernemos a nosotros mismos, para que seamos los soberanos de nuestro propio reino, para que seamos nosotros los que tomamos nuestras decisiones, los que escuchemos el corazón y nuestra alma para seguir el camino y saber hacia dónde dirigirnos. Entonces, cuando hablo de soberanía me refiero a eso, cómo recuperar el gobierno de mi vida y que ese gobierno está dentro y no depende de nada externo. A eso me refiero con soberanía. Esa soberanía también quiere decir con lo que tú dijiste de esa relación con Dios, que esa relación con Dios es íntima, personal, adentro del corazón y no está afuera, que lo decías, la diferencia entre que Jesús no vino a una sola religión, sino más bien vino en cada uno de nosotros a mostrarnos esa relación directa, personal, hermosa cuando estamos en el corazón con Dios. ¿Esa Sí, soberanía también? sí, voy a usar una metáfora para mostrar un poco cómo es el camino de la conciencia acá en la tierra. Hay un momento dentro de nuestro proceso espiritual donde nosotros a veces no creemos en nada, no creemos en un Dios, no creemos en nada. Pero luego vamos teniendo experiencias y a lo largo de esas experiencias vamos sintiendo que hay algo superior, hay algo más allá de nosotros que aparentemente tiene una fuerza y un poder importante y comenzamos a llamarlo Dios. Es un Dios que está fuera de nosotros y que tiene un gran poder, que tiene una gran capacidad para regir nuestras vidas. A medida que vas avanzando y vas comenzando a despertar y a recordar quién eres, te das cuenta que ese ser no es externo, que ese ser está dentro de ti, que no está fuera. Y llega un momento dentro de tu proceso espiritual, cuando ya has recordado bastante quién eres, que te das cuenta que ese con el que tú tenías esa relación y con el cual te comunicabas, no es un diálogo, sino es un monólogo. Eres tú misma, es tu misma esencia, es quién eres. Entonces, cuando yo hablo de esta soberanía y hablamos de ese Cristo, hablamos de que esa presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Esa presencia es parte de nuestra naturaleza.
Somos creación y somos el Dios que crea. No somos separados de ese Dios ni somos diferentes a ese Dios. Como creación de Él, estamos ungidos, tocados por la presencia de esa fuente creadora. Esa fuente creadora, su energía, está presente en cada uno de nosotros. Es lo que llamamos el Cristo. Ese Cristo realmente es la energía de esa presencia de la fuente que habita en cada una de las creaciones. Entonces, lo que pasa es que a nosotros se nos olvida. Y cuando estamos tan desconectados de nosotros mismos y estamos viviendo hacia afuera y entregando nuestro poder y delegando nuestra vida a terceros, se nos olvida que esa presencia de Dios está dentro de nosotros y que nosotros podemos no solo reconocer esa presencia, sino que la podemos encarnar conscientemente, hacer la vida conscientemente para vivir desde esa conciencia de ese Dios que habita dentro de nosotros. Y eso era lo que Jesús venía a compartir con nosotros. Cuando Él decide bajar de esos planos superiores, porque es un alma con una gran evolución espiritual, Él lo que venía a hacer era encarnar en un cuerpo para poder mostrar a través de su propia experiencia humana cómo entrar en contacto con el corazón y dentro del corazón cómo reconocer la presencia de Dios, la presencia de ese Cristo que habita en todos nosotros, encarnar esa presencia, vivir desde esa presencia para convertirse en el soberano de su reino, experimentar la libertad y poder crear el cielo en la tierra. Eso era lo que Jesús venía a hacer. No sé, por eso es que es tan potente. Una de las expresiones más potentes de Jesús, que a mí me encanta, es yo soy el camino. Cuando Él dice yo soy el camino, no quiere decir que Él es la verdad absoluta y que lo sigan a Él con una fe ciega. Lo que quiere decir ese yo soy el camino es que Él vino a encarnar como humano para recorrer un camino, para mostrar ese camino de regreso al corazón, para reconocer el Cristo que habita dentro de nosotros, para poderlo encarnar y dentro de a partir de esa encarnación de ese Cristo, comenzar a vivir siendo el soberano de mi reino, experimentando la verdadera libertad y creando una experiencia del cielo en la tierra, creando una experiencia de plenitud al vivir en la tierra, independientemente de lo que vivo como ser humano. Entonces, esa es una expresión muy potente de Jesús que nos muestra lo que Él venía realmente a hacer. Mira cómo se ha distorsionado el plan de Jesús. A Jesús se le ha limitado a hablar que Él vino a crear una religión. Él nunca se propuso venir a crear una religión. De hecho, eso ni siquiera hace parte del plan por el cual Dios elige al alma de Jesús para encarnar. Nunca se propuso plantear una religión. ¿Por qué? Porque eso iría en contravía, perdón que lo diga así tan explícito, pero eso iría en contravía con el mensaje de Dios y del plan celestial para el cual Jesús estaba encarnando. ¿Qué era lo que Jesús venía a mostrar? Él venía a mostrar que el Dios habita dentro de ti. Esa presencia de Dios está en tu corazón, está adentro. No tienes que salir a buscarla, no tienes que conectarte con ella a través de terceros, no tienes que buscar intermediarios. Entonces sería absolutamente contradictorio decir que Jesús vino a crear una religión, porque eso es ignorar que esa presencia de Dios ya está dentro de ti. Eso querría decir que tú tienes que buscar algo afuera y buscar intermediarios y tener ciertas creencias y ciertos dogmas para poder acceder a ese contacto y a esa relación con Dios. Y lo que Él plantea es completamente diferente. Lo que Él dice es, yo les voy a mostrar un camino para volver al corazón, para reconocer el Cristo que habita dentro de mí, es decir, la presencia de mi Padre, para encarnar conscientemente esa presencia, para que cada uno de ustedes pueda recuperar la soberanía, la libertad de vivir una vida plena en la tierra. Entonces, ¿para qué necesitaría una religión? Sería completamente contradictorio con el plan que se propuso Dios y el alma de Jesús. Es muy importante comprender esto. Sí, es muy importante, pero también tenemos que mirar que cuando hablamos de esa relación, esa libertad que venimos a buscar, realmente la libertad la tenemos adentro de nosotros, Gabriel Francisco, porque esto para mí lo aprendí por Kabbalah, ¿cierto? Kabbalah,
y es que en tus pensamientos está tu mayor crítico, tu mayor oponente, tu infierno permanente, o sea, todo lo que te lleva a una frecuencia o alejarte de ti mismo. Es más, ni siquiera te reconoces. Eso es muy importante porque la libertad se ha malinterpretado también en la experiencia humana. Muchas veces hablamos de libertad más de estar libres, no estar apresados, no estar gobernados por otros, no estar oprimidos, no estar en una cárcel. Esa es una mirada muy superficial de la libertad. Hay otra mirada un poco más profunda y entonces se habla del libre albedrío y se habla de que todos tenemos la capacidad de elegir. Pero la pregunta que no nos hacemos cuando hablamos de libre albedrío es cuando tú eliges desde ese supuesto libre albedrío, ¿qué tan libre eres cuando eliges? ¿Desde dónde estás eligiendo? Si tú te pones a mirar, muchas de las decisiones que has tomado en tu vida son decisiones que has tomado desde lo que aprendiste de tu familia, de la sociedad en la que vives, de lo que se establece en la sociedad como que es lo normal, lo correcto, de las memorias que cargas de esta vida, de las memorias que cargas de tus ancestros, de las memorias que cargas de otras vidas. Entonces la pregunta al final termina siendo, ¿qué tan libre es el libre albedrío? Y yo te diría que en gran parte eso que llamamos libre albedrío no es realmente libertad. Casi siempre está camuflado o está maquillando el condicionamiento que cargamos sin darnos cuenta. Entonces, para tú realmente expresar la verdadera libertad, necesitas primero volver a ti, volver a tu interior, recuperar tu soberanía, no depender de un mundo externo, para que al estar en contacto contigo y con tu propia sabiduría y con el Dios que habita dentro de ti, ahí sí elegir con esa conciencia. Esa sería la libertad, la verdadera libertad. Por eso dentro del plan de Jesús estaban los dos temas. Voy a mostrarles un camino para que recuperen la soberanía, dejen de mirar afuera y depender de gobernantes externos o de estructuras externas o de imperios o de instituciones externas, porque cuando acepten entrar en su interior y volver a ustedes mismos, en ese momento, en esa soberanía, van a poder experimentar la verdadera libertad. Y desde esa libertad es que van a poder traer y crear el cielo en la tierra. Varias preguntas. Y a ver si vamos, y si se nos van olvidando, por favor nos recuerdan, aquí escriben y nos recuerdan. Pero dices volver a ti, entrar en tu interior. ¿Cómo se hace eso? Porque aún las personas que llevan tanto tiempo siguen distraídas, siguen estando afuera. Eso es, o sea, pareciera como una utopía, pero a ver si nos concretas ese tema. Volver a ti. Si quieres, anota las otras. Vamos una por una para que no se me vayan olvidando, pero ten anotadas las otras preguntas. ¿Te parece? Ok. Entonces, lo primero para responder cómo volver al interior y cómo volver al corazón, a conectar con el corazón. ¿Cuál fue el camino que recorrió Jesús? Y eso también me hace a mí recordar por qué recorrí un camino después del comienzo de mi despertar, hace alrededor de 13, 14 años, porque comencé con la descodificación biológica. Y es porque cuando tú te permites abrazar... ¿Qué dijiste? ¿Por qué comencé con qué? Con la descodificación biológica, con la terapia de descodificación biológica. Y es porque cuando tú te permites abrazar tu humanidad, te permites sentir tus emociones al vivir las experiencias en el día a día, en ese momento lo que estás haciendo es entrar en contacto con tu interior. Cada vez que yo siento una emoción en medio de mi experiencia humana, lo que estoy haciendo es volver a mi interior. Estoy reconociendo que estoy sintiendo algo yo, aquí, adentro. Si estoy triste, si tengo rabia, si tengo miedo, si me siento impotente, si me siento solo, lo que sea, cualquiera que sea la experiencia que estoy teniendo, lo que eso me permite darme cuenta y reconocer es que eso está dentro de mí, que está en mi interior, que estoy escuchándome a mí. Entonces, cuando Jesús hace este camino, y eso también te da una pista muy importante, se nos ha vendido a un Jesús completamente despegado del plano terrenal, un Jesús que nació de un vientre concebido sin pecado, un Jesús que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, un Jesús que fue el único hijo de Dios, el único verdadero hijo de Dios, un Jesús que no pecaba, que no sentía nada, que era medio inmortal y un ser absolutamente superior a los demás. Pero esa no es la realidad de Jesús. Jesús, por el contrario, dentro de su plan, era cómo encarno la humanidad que vine a encarnar en un cuerpo,
cómo experimento mis emociones, cómo siento lo que siento como cualquier otro ser humano, pero cómo abrazo mi humanidad desde el amor. Cómo me permito abrazar lo que estoy sintiendo sin juzgarlo. Cómo me permito regresar a mí, integrándome sin separarme de mí, sino abrazándome desde mi parte divina. Ese fue la gran revelación de Jesús cuando dijo yo soy el camino. Fue mostrar cómo abrazar nuestra humanidad, nuestras emociones, nuestros conflictos, nuestro sufrimiento desde un lugar donde la divinidad abraza al humano y se integra con ella. Entonces, ¿cómo volver al interior? Permitiéndote ser humano. Si estás sintiendo una emoción, permítete sentirla, acógela, abrázala, escúchala, estar presente para entrar en contacto con esa emoción. Porque en la medida que tú te permites entrar en contacto con lo que estás sintiendo en tu experiencia humana, lo que estás haciendo es volver a tu interior, estar en contacto con tu interior. Y es cuando entras en contacto con tu interior y que lo abrazas desde esa benevolencia sin juicio, que te conectas con el acto de amor más grande que puedes tener aquí en la tierra. El acto de amor más grande aquí en la tierra no es hablar bonito del amor, no es decirle al otro cosas bonitas, no es fantasear con el amor. El acto de amor más grande en la tierra es tu poder experimentar y vivir tu parte humana abrazándola sin juicio, abrazándola con benevolencia y con compasión. Y cuando lo haces, también te queda más fácil hacerlo con los demás. Ese es el acto de amor más grande que puedes tener aquí en la tierra. Cómo abrazar tu humanidad desde un lugar de benevolencia y compasión. Entonces, cómo volver al corazón es eso, es permitirte abrazarte, escuchar tus emociones, acogerte, estar presente para ti, estar en contacto contigo mismo, porque cuando lo haces, entras en tu interior, porque cuando lo haces, estás equilibrando la energía femenina y masculina, la energía de conexión y de acción. Cuando lo haces, te acercas al corazón, y cuando entras en el corazón, estás a un paso de reconocer conscientemente la presencia de Dios en ti, que es el Cristo. Decías anteriormente que no escogemos libremente, porque venimos con un bagaje. Entonces, yo quiero abrazarme, yo quiero acogerme, yo quiero amarme, pero dentro de mí traigo también una historia de atrás que a veces es difícil amarme, reconocerme, aceptarme con benevolencia, porque al contrario, nos criticamos permanentemente, lo que hablaba anteriormente. ¿Cómo hace ese camino, o sea, realmente? Porque suena lindo, Sí. pero la verdad, el camino lo hemos recorrido y lo seguimos recorriendo, no es tan fácil. El amor lo abraza todo. El amor te permite tener todas esas experiencias porque es parte del juego. Nosotros vinimos a la tierra y lo elegimos hacer desde el alma, no porque la experiencia humana se trate de ser perfectos, sino de cómo aprender a experimentar el amor en medio de nuestra humanidad. Cómo se vive ser humano abrazando las características y las condiciones de un ser humano desde un lugar divino, porque nuestra esencia es divina. Somos seres espirituales, somos espíritus, pero elegimos desde el alma venir a la tierra para precisamente entender cómo es que se experimenta el amor siendo humanos, cómo se experimenta abrazar todo esto en medio de nuestra humanidad. Entonces, es muy importante comprender eso, porque si no entramos en la fantasía espiritual y en la fantasía de la teoría espiritual, donde creemos que el camino es despegarnos de lo humano para vivir en el aire levitando y hablando bonito sobre el amor. No, aquí en la tierra lo que vinimos fue a experimentar eso. Al principio no lo sabemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no lo sabes hacer, te juzgas a los demás, te victimizas, culpas, sufres, entras en conflicto. Y todas esas son grandes herramientas dentro del proceso espiritual, porque te van recordando poco a poco que hay otro camino. Llega un momento donde uno se cansa de tanto conflicto y de tanto sufrimiento. Y cuando comienzas a despertar y empiezas a sentir que estás sufriendo demasiado, llega un momento mágico dentro del proceso donde surge una pregunta que antes no era tan evidente, y la pregunta es: ¿será que existe otro camino para poder transitar eso que estoy viviendo desde un lugar donde no sufra tanto o donde no experimente ese conflicto que estoy viviendo? Cuando te haces esa pregunta, se abre una ventana, una puerta dentro de ti hacia un nuevo camino que te lleva a explorar
otras posibilidades, y es cuando comienzas a trascender el sufrimiento humano y a conectarte con el amor que tú eres. Entonces, sí, al principio no es tan evidente lo que yo estoy hablando, al principio suena muy difícil hacer lo que te estoy diciendo, pero el mismo sufrimiento es una gran herramienta espiritual que hace parte del juego para que tú te des cuenta que hay más caminos y que puedes volver en algún momento a recordar tu esencia y cómo experimentar de nuevo el amor que tú eres. Si no sufriéramos aquí en la tierra, no volveríamos, no tendríamos la manera de experimentar cosas diferentes, de proponernos recorrer otro camino, de experimentar cosas nuevas, porque nos parecería todo como lo mismo. Pero cuando tú experimentas a través de tu vida, a través del juicio, a través del conflicto, a través del sufrimiento, a través de la victimización, de la culpabilización, experimentas el conflicto dentro de ti, el sufrimiento dentro de ti, llega un momento que te saturas y te cansas. Y es ahí donde se abre una ventana porque comienzas a hacerte una pregunta. ¿Será que hay otro camino, otra manera de experimentar donde experimente menos sufrimiento o menos conflicto o pueda vivirlo de una manera distinta? Entonces, eso es lo que te impulsa a cambiar el juego, a transitarlo de una manera diferente, y vas en el proceso de despertar poco a poco recordando cómo conectar contigo misma, cómo escucharte. Por eso está tan de moda hablar de la energía femenina hoy en día. La energía femenina no es la mujer. Esa es una confusión grande que hay. Todos los seres en el planeta y todos los seres en el universo, misma, la naturaleza sí, también. todos, porque todos venimos de la fuente y la fuente tiene energía femenina y masculina. Porque la fuente no podría crear si no hay inspiración, pero también si no hay receptáculo para albergar la creación. Necesitamos de la energía de conexión, que es la femenina, y también de la energía de acción para poder materializar la creación. Entonces, todos nosotros que somos creación de la fuente, cargamos con esas energías masculina y femenina, hacen parte de nuestra naturaleza. Yo la llamo más conexión y acción para evitar la confusión del tema femenino y masculino, para que no se confunda que es hombre y mujer. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día con este tema de la energía femenina o de conexión es recordar que el camino para volver al amor es entrar en contacto con nosotros mismos. No es solo hacia afuera, no es solo mirar afuera, no solo es decidir hacia afuera, no solo es actuar, no solo es comportarme, sino es entrar en un estado de presencia, escucharme, abrazarme, acoger mis emociones, estar para mí en contacto con mi interior. Eso es energía femenina. Porque si eso no pasa, vamos a seguir viviendo en un desequilibrio entre las dos energías. Y cuando estamos en desequilibrio entre la energía que nos ayuda a conectar con nosotros y con la energía de acción, eso se traduce en experiencias que terminamos viviendo como conflicto y sufrimiento. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que este es un camino que vamos recorriendo poco a poco, que vamos recordando poco a poco. Pero es un camino que me permite que cada etapa y que cada herramienta que va apareciendo en el camino es importante y juega un papel clave y fundamental para entender cómo es que funciona la experiencia aquí en la tierra a nivel espiritual. Y eso era lo que venía a recordarnos Jesús. Él decidió encarnar para mostrar ese camino de cómo hacerlo, de cómo volver a entrar en contacto con nosotros, de cómo entrar de nuevo en nuestro corazón, para reconocer la presencia de ese Dios que habita en cada una de sus creaciones, para encarnar conscientemente ese Cristo o ese Dios, esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, para poder crear el cielo en la tierra, es decir, cambiar nuestra experiencia y poder vivir una vida mucho más plena aquí en la tierra. Cuando estamos en presencia de Dios, no hay sufrimiento. Entonces, decimos, y ese es como tú hablas del juego, el juego que venimos a hacer. Cuando resistimos lo que está pasando con nosotros, cuando lo vemos como un castigo, entramos en el sufrimiento. O cuando yo lo explicaba con alguien, en el Tao dicen, y lo explicaba tal vez la vez pasada, cuando ese animalito que está en el río lo va a cruzar y no puede cruzarlo, se agarra a una piedra y la resistencia es lo que lo cansa, lo hace sufrir, lo agota, pero si se suelta a fluir con el río y más bien comienza a disfrutarlo, no hay sufrimiento. Lo mismo con la vida de nosotros, o sea, en presencia nuestra, cuando reconocemos a Dios. Por eso hablabas al principio y quiero recordar otra vez
para que tú lo pongas muy claro, cuando Jesús te dijo del sufrimiento, pero el sufrimiento es una expresión que usamos nosotros porque no reconocemos esa presencia de Dios en nosotros. Sí, cuando hablamos de sufrimiento es olvidar quiénes somos, olvidar de dónde venimos, olvidar Lo que para decía qué vinimos. la frase que dijiste, todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento. Exactamente. Cuando a mí se me olvida de dónde vengo, quién soy yo, cuál es mi misión, qué fue lo que vine a compartir aquí en la tierra, la paso mal. De hecho, por ejemplo, tú ves hoy en día que hay mucha gente que se deprime y se deprime porque no reconoce con certeza y con claridad para qué vino. Se sienten vacíos, sienten como un vacío donde no saben qué fue lo que vinieron a compartir, nada los llena, nada los motiva. Es eso, cuando yo no recuerdo para qué vine, por qué mi alma eligió venir, qué fue lo que elegí experimentar, qué fue lo que elegí compartir con los demás, qué fue lo que vine a regalarle a los demás dentro de la unicidad que yo soy, pues entonces experimento el sufrimiento. Termino haciendo cosas que no me llenan, termino pasándola mal, termino sintiéndome vacío y eso genera mucho sufrimiento. Pero este sufrimiento es simplemente porque no estoy recordando mi origen, porque no estoy recordando qué fue lo que me propuse desde mi alma, no estoy recordando cuál es el regalo que yo soy para el mundo y para la humanidad y para el planeta, qué fue lo que vine a compartir con los demás. Es por eso, Jesús sufrió. como todos nosotros. En ese plan del alma estaba también ese camino que tú estás contando ahorita, en esa desconexión, en ese olvidar. Todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento. Él sufrió también, él experimentó esa desconexión, él experimentó ese olvido. Claro, Desde tus imagínate, conversaciones lo que recibiste también, sí, sí. sí, 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 imagínate cómo sería para él transmitir, nunca se te olvide el plan. El plan era encarnar como cualquier ser humano, experimentar como cualquier ser humano, recorrer el camino, trascender el sufrimiento, abrazándose a sí mismo, a su humanidad, integrando lo humano y lo divino, para luego compartir ese camino con otros, para que otros pudieran seguir ese camino y pudieran experimentar de nuevo el amor dentro de ellos y poder recuperar la soberanía, la libertad y experimentar el cielo en la tierra. Entonces Jesús tuvo que pasar por lo mismo para poder compartir todo esto. Él no venía simplemente a transmitir enseñanzas para hablar bonito desde el amor. La humanidad en ese momento también ten presente que la humanidad tenía una conciencia muy baja en ese momento. Y cuando tú tienes un público con una conciencia muy baja, tú no le puedes hablar desde la teoría espiritual porque no te van a entender nada. No lo van a entender. Entonces él necesitaba hablar desde su experiencia, desde su propio recorrido, desde lo que él había transitado y desde lo que él había logrado trascender, porque en gran parte el mensaje de él no solo era hablar de su humanidad y desde lo que ya había experimentado en carne propia, sino también que cuando lo experimentó en carne propia y lo trascendió, entró en una frecuencia diferente, en una frecuencia del corazón. Y cuando comenzó a vivir desde esa frecuencia del corazón, para eso tuvo que prepararse para poder encarnar esa frecuencia del corazón. Cada vez que él estaba en contacto con los demás, entendieran o no entendieran las palabras de él, resonaban con su mensaje. ¿Por qué resonaban? También. Porque su frecuencia y su mensaje iban codificadas en la frecuencia del corazón. Entonces, su mensaje salía en esa frecuencia y esa frecuencia llega directamente al corazón de otros y el corazón del otro reconoce ese mensaje, vibra con ese mensaje y siente una atracción hacia ese mensaje porque le resulta familiar, porque todos somos amor, porque todos tenemos corazón, porque todos tenemos la presencia de nuestro Padre dentro de nosotros. Entonces, así no lo entendieran, y eso le pasó a los discípulos. Muchos de los discípulos no entendieron el mensaje de Jesús, no entendían las enseñanzas, pero eso no le preocupó a Jesús. En varias conversaciones me lo dijo. A mí no me preocupó que ellos no me entendieran, porque yo nunca aspiré a que ellos comunicaran mi mensaje desde la perfección de su espíritu. Yo buscaba que ellos hablaran desde su humanidad y desde la mezcla de su esencia y su humanidad
para compartir ese mensaje, porque eso hacía parte de la semilla de lo que se estaba sembrando hace 2000 años. Para él eso no fue un problema. Obviamente que en su sabiduría, cuando él detecta y se da cuenta que no le están entendiendo el mensaje y que algunos lo entienden, otros no lo entienden, unos entienden una parte, otros no entienden otra parte, pues Jesús desde su sabiduría sabía qué transmitirle a cada uno y compartir con cada uno y cómo transmitírselo a cada uno. ¿Por qué se sintieron atraídos los discípulos y comenzaron a caminar junto a él? No porque él hubiera hecho marketing, ni era experto en ventas, ni se sentara 2 horas a convencerlos para que lo siguieran, sino porque él ya había recorrido el camino como humano, ya había tenido sus años que llamamos perdidos para encontrarse con él mismo, donde aprendió a reconocerse, a entrar en contacto con su interior, a reconocer lo que estaba pasando dentro de él, reconocer la presencia de Dios dentro de él, conocer cómo conectarse con el corazón. Ya había transitado ese camino, entonces ya estaba vibrando en otra frecuencia. Había alcanzado una frecuencia cercana a la frecuencia del corazón, y cuando él comienza a caminar en esa frecuencia, las personas alrededor comienzan a sentirse atraídas y comienzan a seguirlo. Entonces, no fue que él convenciera a la gente para que lo siguiera, sino que la gente se sintió atraída a seguirlo basado en la frecuencia que él estaba encarnando en ese momento que comenzó su ministerio público. Dentro de este tema del plan del alma que hemos estado hablando y todo su mensaje, en el plan del alma de él también estaba esos años perdidos, esa crucifixión, ese Sí, todo lo que pasó. todo. Cuéntanos, Mira, cuéntanos un no hay poquito, nada que se escape, expándenos. Ujú, no hay nada que se escape del plan. ujú. Cuando tú entras a estudiar lo que es el plan del alma, te das cuenta que ese Expande plan es para tan que, perfecto. sí, ¿Cómo? expande un poquito la idea del plan del alma, aunque las Sí, personas que llegan a este mensaje seguramente ya han recorrido bastante. De todas maneras, aquel que llega por primera vez, por algo le corresponde escuchar esto, pero ok. aclaremos un poquito el plan del alma. Eso lo que quiere decir es que nuestra esencia es el espíritu, somos espíritus. Ujú, Y una parte de digamos que somos conciencia, somos energía consciente. Y una parte de nuestra conciencia juega a olvidar para recordar quiénes somos. Es un juego un poco extraño, pero es el juego de la conciencia, donde yo ya soy, yo soy, pero una parte de mí juega a olvidar para tener experiencias, para recordar quién soy. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya soy un ser divino, yo ya soy espíritu, yo ya soy la conciencia, yo ya soy ese Dios, pero una parte de mí que llamamos alma juega a aparentemente olvidar y se mete dentro de un juego, en este caso acá en la Tierra, y crea un plan para que se dé el juego de cierta manera, para tener cierto tipo de experiencias aquí en la Tierra que nos permitan en algún punto comenzar a recordar quiénes somos realmente. Es un juego. Entonces el alma se propone, antes de venir a la Tierra, hace un plan, como una planeación estratégica para los que trabajan en el mundo de los negocios, en donde dice el alma, bueno, vamos a ir a la Tierra y vamos a jugar a que vamos a recordar esta de las tantas expresiones del amor, de la conciencia que yo soy, yo quiero entender y comprender a un nivel profundo e integrar en toda su expresión, por ejemplo, lo que es el perdón. Es un ejemplo, entre todas las facetas de lo que es el amor, que son un infinito de facetas, pero voy a poner simplemente un ejemplo. Entonces me quiero proponer como alma para esa siguiente encarnación experimentar y poder llegar a una comprensión profunda de lo que es el amor. Entonces el alma se plantea y se hace la pregunta, ¿cómo hago para crear un juego que parezca muy real en donde yo, a través de las experiencias allá en la Tierra, pueda ir poco a poco recordando lo que es el perdón? Entonces, dentro de ese juego, establece con qué almas va a hacer acuerdos. Entonces, ¿quién va a ser mi papá? ¿Quién va a ser mi mamá? ¿Quiénes van a ser los más cercanos? ¿Quiénes van a ser aparentemente mis oponentes o con los que voy a tener conflictos o problemas o dificultades? Se plantea qué familia llegar, se plantea más o menos algunas experiencias que va a tener, se plantea, contempla posibilidades de muerte, o sea, hace toda una planificación para que cuando decida encarnarse, entrar en un cuerpo, en ese momento comienza a ejecutarse el juego basado en el plan que hizo previamente
para comenzar a tener esas experiencias que le van a resultar útiles a la luz de lo que ella se propone recordar. Pero también parte del plan no solo es que vengo a experimentar y a recordar de lo que yo soy, sino también reconociendo que yo ya soy amor. Dentro del plan me propongo compartir con el resto de la creación, con el planeta, con los otros seres humanos, compartir algo que yo ya recordé del amor que yo soy y lo quiero compartir como una ofrenda para el planeta y para la humanidad. Y es donde aparece la misión y el regalo que yo soy. O sea que el plan como tal es algo muy robusto que no solo plantea todos los elementos presentes en el juego para yo tener las experiencias que me van a permitir recordar lo que es el amor y lo que yo quiero recordar como alma, sino también eso que yo quiero compartir y que quiero ofrendarle a los demás para que los demás también recuerden todo ese infinito de posibilidades de lo que es el amor. Todo eso hace parte del plan. Entonces, en el plan del alma de Jesús, tiene esa planificación con Judas, con todo el pueblo judío, con el pueblo romano, con todo lo que Todo. pasó, todo está planeado estratégicamente para llevar el mensaje de Jesús de soberanía, libertad, de mostrar de esa misión de él, de recordar nuevamente el camino al corazón y Sí. de el regalo para el mundo, en mi concepto, y si está bien, y es que como hijos de Dios, Él y todos nosotros, es volver otra vez a entender que somos hijos de Dios, que llevamos a Dios dentro de nosotros, que somos eso, y que tenemos esa capacidad de encontrarnos, o sea, de hacer esa unidad. Sí. Eso que tú estás preguntando es súper importante, súper importante. Mira que ahorita mientras tú hablabas, me comunicó una frase que es importante que comprendamos a la luz de lo que estamos hablando. Y es, él decía, por los frutos los conocerás. ¿Qué quiere decir eso a la luz de lo que estamos hablando? Que si tú miras la vida de Jesús y sus diferentes etapas que vivió, te vas a dar cuenta cuál era el plan por el cual él había elegido venir a la tierra. Entonces, por ejemplo, si tú miras lo que fue la concepción de él, se ha interpretado de muchas maneras. Que si fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que si fue concebido en un vientre sin pecado. En pocas palabras, lo que eso quería decir, por la malinterpretación que hubo, realmente es que Jesús fue concebido en un vientre que su alma y el plan de Dios eligió. O sea, María, la Madre de María no fue casualidad, fue elegida porque ella ya había tenido un sinnúmero de encarnaciones que le habían permitido hacer un trabajo espiritual muy profundo, que la hacía ella un ser muy especial, donde ese vientre estaba preparado para recibir a un ser con la energía de Jesús y en donde él iba a poder ser concebido y gestado sin los conflictos que usualmente los humanos tenemos cuando somos concebidos. Sí. Cuando uno lo conciben, los papás lo conciben con ganas y sin ganas y con conflictos y sin conflictos. Entonces uno termina recibiendo de todo, de los papás y de las historias que vienen de los ancestros y de lo que uno carga de otras vidas. Y eso hace que parte de tu experiencia humana pases tiempo sanando las cosas que se activan, que vienen de atrás. En el caso de Jesús, su misión era muy clara, era para ejecutarse relativamente rápido y necesitaba estar enfocado en su misión. Por eso necesitaba un vientre que le permitiera ser concebido y gestado sin recibir todos los conflictos que recibiría cualquier niño, para poderse dedicar a lo que venía a hacer y no a sanar la mano de conflictos que uno tiene como ser humano. Pero no porque la Madre María hubiera sido concebida sin pecado. Eso lo van a encontrar en el libro después, porque ahí él explica lo del tema del pecado y lo de ese vientre concebido sin pecado. Eso no es tan así. Sí, dime. No, ahí lo acabaste de decir, un vientre concebido sin pecado, es que dentro de ella no había ninguna de esa historia, ni de esas creencias, ni esos patrones, ni esos paradigmas, ni nada de eso. O sea, él venía Era humana, realmente, era era humana, pero humana de como mucha todos luz, nosotros, de pero mucha con un gran conciencia. trabajo espiritual
Sí. que hacía que estuviera preparada para poder concebir conscientemente a un ser como él, sin tener que impregnarlo de todos los conflictos que usualmente reciben los bebés cuando son concebidos aquí en la tierra. Entonces, él, al ser concebido de esa manera, iba a poder dedicarse más fácilmente a su misión y hacerla de una forma más expedita para poder entregar su mensaje. Ese es, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo una de las etapas de su vida está alineada con el plan por el cual él había elegido venir a la tierra. Dime una sola frase, como me dijiste la otra vez. Todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento, y así quedamos en ese cierre. Hoy el cierre sería el que acabas de decir: por los frutos los conocerás. Sí. Esa es una frase que yo no la había, o sea, no la traía como si la fuera a decir, pero me llegó. Y es porque por los frutos los conocerás, tú te das cuenta que cada etapa que transitó en su vida Jesús refleja el plan por el cual él vino a la tierra. Entonces, cómo fue concebido, cómo fue gestado, cómo nació, su infancia, lo que llamamos los años perdidos de Jesús, y su ministerio público, cada una de esas etapas muestra los frutos que nos permiten reconocer el plan por el cual Jesús vino a la tierra. Cada una de esas etapas tiene algo muy puntual que te permite ver con claridad cuál es el plan por el cual Jesús encarnó hace 2000 años y por qué está regresando. Porque es que el mensaje de Jesús, eso también quisiera dejarlo como un mensaje principal. El mensaje de Jesús no perdió validez en estos 2000 años. Por el contrario, el mensaje de Jesús está completamente vigente hoy en día, y las condiciones en las cuales estamos viviendo como humanidad se prestan perfectamente para lo que él venía hace 2000 años y por lo cual decide regresar 2000 años después a través de este mensaje, que es el que estamos compartiendo en estos lives y a través del libro. Y específicamente, y lo has repetido muchísimas veces, para que quede muy claro, el mensaje. Sí, esa expresión "yo soy el camino" es cómo recorrer el camino de nuestra humanidad, abrazándonos desde nuestra parte divina para volver al corazón, y en el corazón reconocer la presencia del Dios que habita dentro de nosotros, que llamamos el Cristo, y poder elegir conscientemente encarnar ese Cristo, vivir desde ese Cristo, desde esa presencia de Dios, para poder crear el cielo y la tierra, vivir una vida plena. Ese es como en resumen. Bueno, a todos los que nos acompañaron, a todos los que lo ven este episodio más adelante, muchísimas gracias a todos. Gracias, Gabriel Francisco. Como siempre, disfruto mucho de estas conversaciones contigo, estos encuentros de alma. Gracias a ti, Juana, y gracias a todos los que se conectaron, y espero que nos acompañen el viernes para que continuemos. No solo vamos a hablar de lo del padre y madre, sino también cerrar un poco el tema de las etapas para que se entienda mejor el plan por el cual Jesús decide encarnar. Tal cual. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.